Bienvenidos a todos nuestros seguidores en YouTube de nuestro canal Cafés de México. Hoy tenemos una charla muy importante con nuestro buen amigo Fernando Celis de la CENOC, esta organización de productores de café a nivel nacional. Nuestro querido amigo Fernando estuvo presente en la reciente reunión de la Organización Internacional del Café realizada en la Ciudad de Colombia este fin de semana. Los días jueves, viernes y sábado también este fin de semana de octubre, precisamente nos quiere informar de una forma muy directa y muy objetiva el resultado de estas pláticas a nivel internacional de la Organización Internacional del Café. Tenemos otro invitado que es Javier Galván, que seguramente se suma en el transcurso de la charla, y le damos la bienvenida a Fernando. Fernando, bienvenido. Sí, gracias, Juan. Buenos días. Tenemos aquí una serie de preguntas para hacerte, ¿no? Primeramente, la delegación de México, pues, ¿quiénes la conformaron ahora en esta ocasión, Fernando? Pues, por parte del sector productor, pues asistió Javier Galván y Fernando Celis, de mi parte. Ajá. Luis Herrera de la Mecafé y Santiago Argüello de Sader. Perfecto. Y Vera Espíndola, ¿no? Que no sabemos si es empleado de Sader o qué puesto tiene, ¿no? Ah, ya, perfecto. Bien, vemos que es gente muy experimentada y que está pues, realmente con todo el conocimiento de lo que sucede en el café en México, y pues es una muy buena representación por nuestra parte para estar en estas discusiones, acuerdos de la Organización Internacional del Café. Básicamente, Fernando, ¿cuáles fueron los temas principales que se trataron? Bueno, inicialmente haría un comentario general y luego ya entraría a alguno de los temas específicos, ¿no? O sea, la OIC es un organismo de las Naciones Unidas. Ajá. Y pues hay cierto debilitamiento, ¿no? Por ejemplo, las Naciones Unidas, su papel en la guerra de Ucrania y los problemas en Taiwán, pues no tiene, ¿no? La fortaleza como para intervenir, porque tiene un esquema interno que es el Consejo de Seguridad, que ya es obsoleto y ahí tienen derecho de veto varios países. Eso viene después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, los países que tenían bombas atómicas, todo ahí no hay países importantes. Entonces no funciona casi las Naciones Unidas para cumplir su objetivo. Y tiene diversos organismos, ¿no? Uno de ellos es la OIC. Y la OIC, digamos, había salido a Estados Unidos, condicionó su regreso a que se quitara todo lo que tuviera que ver con cierta regulación de precios, volvió a entrar y después volvieron a salirse, ¿no? Entonces, la representación de los consumidores la tiene la Unión Europea y tiene casi el 65% de los votos, cuando no representa ni el 35% del consumo, ¿no? Exacto. Entonces, con este nivel de votos y por ahora los productores Brasil, pues puede decirse que en la OIC hay poder de veto tanto de la Unión Europea y de Brasil, ¿no? Y eso no ayuda, ¿no? Porque hay más de 40 miembros productores, ¿no? Y otros países consumidores. Y luego se ve, ¿no? Como en la reunión del 2018, que el tema era los bajos precios, pues bloquearon, ¿no? Diferentes iniciativas, ¿no? Entonces yo creo que tiene un problema y lo va a tener más en los próximos años, porque los países productores van a producir más que la Unión Europea. Entonces, a mi juicio, ya está generando una crisis de representatividad, ¿no? ¿Quién representa a los países importadores, ¿no? Consumidores de café. Entonces, la OIC ha tenido problemas de presupuesto y de personal. No sé por qué razones el director anterior liquidó a varios de las personas que trabajaban. De 21 quedaron 8.
Entonces, que según no tienen para cubrir varias cuestiones, y señalo algunas que son importantes. Por ejemplo, cada mes sacaban el reporte mensual de las exportaciones de cada país. Entonces podía uno darle seguimiento a México, los arábigos, ya no lo sacan. Y en su informe de mercado ya no señalan cuántos inventarios hay en países europeos, sacan datos sobre Brasil. Si entra uno a su cuadro de producción y consumo, remite a otro cuadro de producción, pero solo tienen hasta el 2020, 2021. Y esto es grave porque ya terminó el ciclo 21-22, ya hasta terminó la cosecha del 2023 Brasil y no pueden sacar datos, ¿no? Eso para mí es un error grave porque es lo único prácticamente más importante que tiene la OIC, que son las estadísticas, ¿no? Y te digo ahora, no sé por qué razón, porque aunque se tenga menos personal, pues deberían presentar esa información, ¿no? Entonces ahí se ve la influencia pues, de Brasil, que no quiere que salgan mucho los datos de la producción que tienen, porque los estimados oficiales de Brasil son como 8 o 9 millones de sacos menos que los reportes que son más veraces. ¿Cuántos inventarios tienen? O sea, la OIC debería tener esa información y más que la directora es de Brasil y no tienen esa información. Eso es muy, muy grave, ¿no? Yo por eso veo que tiene un problema de funcionamiento, ¿no? También la OIC actualmente, ¿no? Eso sería un primer comentario. Pues, Lo qué segundo, o pena. sea, dentro, Sí, ¿sí? sí, te decía que qué pena, ¿no? Que la OIC se encuentre en ese estado. Yo creo que debe de haber más atención, ¿no? Por parte de los productores. La OIC nació precisamente para equilibrar y mantener la información, equilibrar el mercado, ¿no? Del consumo y la producción del café. Qué pena, ojalá y reaccionen para mejorar todo esto que nos cuentas, Fernando. Sí, me decías, perdón. En segundo lugar, uno de los temas más importantes era la presentación sobre Como que se se... presentaban que no venían en su informe tradicional que publicó, o sea, era más completo. Pero ahora fue muy breve y no lo presentó el responsable antes había un responsable de hacer presentación, Fernando, ahora lo presentó la misma directora, ¿no? sí, Fernando, te interrumpo. Se cortó mucho la comunicación ahorita. No se te escuchó el tema que iniciaste. Si lo quieres volver a repetir, por favor, acá Pero ¿cuál tema? lo que acabas de mencionar. El segundo Todo, tema. Pues es que se cortaba la no, imagen y no se oía pero el primer tema ya ya, se ese va quedó. al segundo, Ajá, sí, claro. el Sí, segundo. sí, Bueno, claro. el segundo tema era el reporte de mercado, ¿no? Que Ah, ya. presenta la OIC en cada reunión y se presentaban gráficas e información más completa que la que sacaban presentaban después, ¿no? Divulgaban después. Ahora lo presentó la misma directora de la OIC, Vanessa, y fue muy, muy breve. Incluso nos extrañó que una de sus conclusiones era que pues los precios seguirían al alza, que la tendencia era una alza de los precios. Después veo en una entrevista que le hacen que señala que la tendencia es que los precios permanezcan, ¿no? Que es una cuestión distinta, ¿no? A decir que la tendencia es al alza. Pero si uno ve las cifras del mercado mundial, o sea, y ve uno la gráfica de la bolsa, hay una tendencia bajista, ¿no? O sea, y más ahora por las lluvias que hay en Brasil, hay lluvias abundantes que van a ayudar a las floraciones y al pegue del grano. Y hay expectativas, ¿no? De que se va a afectar el consumo por esta recesión económica mundial. Este,
principalmente en Europa, ¿no? Que es donde más se consume café. Cuando fue lo del COVID, en Europa no subió el consumo en el 2020 y bajó 2 millones de sacos. Ahora es menor la confianza del consumidor, se ve que va a haber una afectación. Pero entonces ahí la directora en la entrevista decía también que había inventarios bajos. Y eso se deriva de que Brasil no quiere publicar sus datos de inventarios porque a partir de la cosecha récord del 2020-21 son altos, son altos. Pero eso, la directora no debería manejar eso, o sea, los inventarios sí son altos, relativamente altos tanto en los países importadores como en Brasil. Por eso digo que hay información que no es adecuada y se llega a conclusiones que no son adecuadas. A nuestro juicio, no puede decirse que los precios están al alza, que la tendencia es al alza, ¿no? Eso es un comentario a ese tema. Pero Claro. digo, se le dio poco espacio a ese tema, que en reuniones anteriores era uno de los más importantes, se le daba más tiempo, ¿no? Claro, definitivamente la producción de Brasil pues influye demasiado en el mercado y los volúmenes que se manejan pues son determinantes para los precios del café. Por eso la importancia de que se divulguen esos datos, ¿no? Esas estadísticas de producción. Sí, porque, o sea, en Brasil sigue aumentando la producción de robusta, casi 1,5 millones de sacos cada año. Y esta cosecha que pasó, según Safra, que es el principal reporte de Brasil, fue de 23 millones de sacos. Imagínate, toda la que viene se va a ir a 24.5 y si hay buenas lluvias, y se decía que podía haber afectaciones por la niña, iba a aumentar un poco en octubre, pues está habiendo lluvias en octubre. Entonces, probablemente la cosecha brasileña del año que viene puede ser más alta. Entonces, pues eso hay que ser realista. La OIC debería tener información de primera mano de cómo está la situación en Brasil, ¿no? Claro. Sus inventarios, la producción, para dar un informe más adecuado, ¿no? Claro. Bien, Fernando, es muy interesante. ¿Algún otro tema que trataron? Sí, hay varios temas. Mira, uno tiene que ver con lo que se llama el grupo público-privado. Claro. En Kenia, en el 2018, se acordó, por un lado, el Foro Mundial de Productores iba a hacer un estudio con Jeffrey Sachs, que también Brasil bloqueó, ¿no? Sus conclusiones. Y por otro lado, se iba a hacer 2 talleres con los representantes de las grandes empresas. Se hizo un taller, pero ahí las empresas manejaron que no podían cambiar la referencia de precios, que era la bolsa. Se sacó una declaración que se llamó la Declaración de Londres, que no la aprobó el Consejo General de la OIC, porque casi no hablaba de los precios y hablaba de reforestación, de derechos humanos, de muchas cosas, ¿no? Que le interesan a los europeos, ¿no? Entonces, pero después ahí no sé cómo le hicieron con el anterior director de la OIC y apareció que sí se había aprobado. Entonces después ya no se hizo el segundo taller, se hizo otro taller que se llamó de líderes mundiales y ejecutivos, ¿no? De las empresas. Y ahí en los líderes mundiales pues metieron por ejemplo, en México hay varias personas que no tienen mucha representatividad que digamos, ¿no? Y ahí sacaron otra declaración donde planteaban que se formara ese grupo público-privado. Me voy a extender un poco por lo que te voy a decir al final, ¿no? Claro. Entonces, se conformó ese grupo público-privado y ahí están varios países productores, incluido México, y las grandes empresas, ¿no? La Nestlé, Econ, ¿no? Que es Sansa en México, California, ¿no? Que es Neumann, o sea, como 12 grandes empresas, ¿no? Entonces, del gobierno de Alemania y de Suiza, consiguieron rápido un dinero, creo como 700,000 libras, contrataron coordinadores, asesores, consultores, y elaboraron un montón de documentos, ¿no?
de diagnóstico, ¿no? De la situación. Entonces, algunas cosas son, pues sí, es la situación problemática que hay en el sector del café. Ellos hablaban de abasto responsable, ¿no? De transparencia del mercado, de la cuestión de la reforestación. Entonces iban a presentar proyectos. Había dos cuestiones. Presentar proyectos y que se formaran grupos público-privados en los diferentes países. A varios países no les interesó, incluso pues estaban en desacuerdo, ¿no? Con el funcionamiento de la OIC, se salió Guatemala, se salió Uganda, la India, el gobierno de la India también decía que estaban estudiando salirse, ¿no? Y que pues no confiaban en las grandes empresas, ¿no? Que hubiera acuerdo, ¿no? Y lo digo porque lo escuché directamente, ¿no? Estábamos en esa reunión. Entonces van 2 años de ese grupo público-privado. Y bueno, ahí se ha generado una discusión que a mí me parece a veces bizantina. Bizantina es algo que no tiene sentido, que si es ingreso vital, que si es ingreso digno, que si es ingreso próspero, ¿no? No acaba de concluirse cuál es que el productor reciba un mayor ingreso, ¿no? Bueno, ese es uno de los temas principales. Pero ahora, cuando se presentó el informe del grupo público-privado, que lo presentó el secretario de la OIC, ahí presentaron los proyectos, ¿no? Que tiene ese grupo. Y son varios proyectos, en 2 está México, e implican 1.8 millones de libras. 1.8 millones de libras que se reparten en varios proyectos. La OIC en años anteriores manejaba más recursos en el área de proyectos de hasta 4 millones de libras, 2 millones de libras. Ahora, después de 2 años del grupo público-privado, que solo tengan, y varios de esos proyectos son los proyectos tradicionales que tiene la OIC, entonces yo creo que el grupo se ha quedado más en palabras, ¿no? En dichos, por ejemplo, me llama la atención esto del mercado transparente, ¿no? Y ahí está la Nestlé y ANSA, y uno ve lo que está pasando en México y decir, bueno, no se ven muy vinculados lo que dicen esas empresas en ese grupo que lo que hacen acá en México, ¿no? Pero cuando se presentó el informe, el representante de Brasil es el embajador de Brasil en Inglaterra y en otros organismos internacionales, Farani, de actividades ahí a la reunión de la OIC, y el embajador Farani de Brasil decía que no había muchos resultados, que si no había resultados, pues en un año que sería mejor que no siguiera, ¿no? Ese esquema, ¿no? Claro. Y la verdad, algunos de los acuerdos de este grupo público-privado era que se replicaran esos grupos en los países, ¿no? Pero yo veo que la mayoría de los países no retoma esos planteamientos, ¿no? Entonces, algunos de los proyectos, México están 2, uno sobre costos de producción y ingreso próspero, que ya se ha planteado, ¿no? En México, la SADER ya contrató un despacho, ¿no? Y en los próximos meses se entiende que va a haber reuniones en los estados, ¿no? Nuestro comentario era que sí, está bien hacer un estudio de costo de producción, actualizarlo, pero nos va a llevar a una conclusión, digamos, a un número, ¿no? $200, vamos a suponer, de pago al productor por un quintal de pergamino, alrededor, más, menos. Y el ingreso próspero, ¿cuánto necesita una familia cafetalera para vivir de manera digna, ¿no? 15,000, 20,000 pesos. Pero decíamos luego que sigue. Entonces eso es lo problemático, que en realidad este grupo público-privado se maneja la transparencia del mercado, se manejan varias cosas, pero no hay iniciativas importantes que tengan impacto, ¿no? Por ejemplo, en México nos interesaría lo del
transparencia al mercado, ¿no? Estamos haciendo varias propuestas, ¿no? Sobre el esquema de precios. Y en la delegación de México comentábamos que sería importante que se comprometen en ese grupo las grandes empresas a ciertas cuestiones, que se haga extensivo a los países productores, en el caso de México, ¿no? Que estén dispuestos a revisar el esquema de comercialización en México, que nos parece que afecta a los productores y que debe haber cambios, y se ha propuesto lo de la ley, ¿no? Entonces uno de los temas, ¿no? O sea, ese grupo público-privado, pues sí tenía recursos, a diferencia del OIC que no tenía recursos, contrató personal, muchos documentos, pero pocos resultados. Ahí coincidimos con lo que dice el embajador de Brasil, ¿no? Todos esos proyectos que se manejaron no eran propiamente proyectos del grupo público-privado, eran los proyectos tradicionales de la OIC, ¿no? Entonces, pues al parecer no. Por otra parte, digamos, esto del ingreso próspero y lo de hacer planes nacionales de sostenibilidad de la cafeticultura, también lo plantea el Foro Mundial de Productores de Café, que se va a reunir en Kigali, Ruanda, y va a presentar Jeffrey Sachs un guión, ¿no? Entonces, pues el grupo privado hace una cosa y el Foro Mundial tiene también una propuesta, pero al final de cuentas depende de cada país, ¿no? Si se concreta. Lo que nosotros vemos es que como hay precios relativamente altos del café, se deja un poco lado ese tema, ¿no? Pero eso no va a durar varios años. Debería estarse ya previendo, ¿no? Opciones, ¿no? Alternativas que puede pasar, porque va a regresar la problemática de los bajos precios, ¿no? Entonces es un tema, ¿no? El papel del grupo público-privado, que ya son miembros de la OIC, observadores y según iban a cooperar para los gastos de la OIC, pero de los planes originales, que se generan muchas expectativas, pues no, los resultados son pobres, ¿no? Ya, mira nada más. Bueno, pues ahora sí que situaciones que no funcionan, pues a otra cosa, tratar de perfeccionar el tema, ¿verdad? Para que dé resultados, o bien pensar en otra estrategia, ¿no? De apoyo Mira, a la hay otro tema que se revisó, ¿no? También con cierto detalle, Ajá, que es la posición de la Unión Europea de establecer una restricción a las importaciones de café de los países que propician la reforestación. Entonces ahí un consultor presentó un estudio, ¿no? De en qué consistía ese plan de la Unión Europea. ya, Y pues se tendrían que referenciar los terrenos, recabar su información de los árboles, o sea, actividades que varios decían, bueno, ¿y quién va a pagar esos costos, no? claro. Entonces, ¿quién los iba a poner? Las empresas, pues no, o sea, el gobierno, pues quién sabe, se le cargaría a los... Ya había una especie de discusión porque algunos comentarios eran en el sentido de que, bueno, habría que dar medidas de adaptación, ¿no? Claro. O sea, si ya lo van a aplicar, pues no se puede cambiar. Y otros decían que el OIC era una de sus funciones cabildear para que no se establecieran ese tipo de normativas, ¿no? Pero regresamos a lo mismo, o sea, la Unión Europea, pues desde su punto de vista, lo que le interesa a ellos y a sus consumidores, pues, restricciones, ¿no? Cuando si es un problema global que debe verse conjuntamente, la cuestión de la deforestación que crea problemas de cambio climático, pero ¿qué apoyos hay a los productores? Debería haber apoyos
a los productores más allá del precio o mejores precios para no propiciar esta más deforestación, porque con precios bajos en muchas regiones, y lo vemos en México, los productores dejan el café y se meten a ganadería, ¿no? Que es extensivo, ¿no? Otro giro. Pero se le pidió la opinión al embajador de la Unión Europea, al representante, y él pues dio a entender que pues, esa era una decisión de la Unión Europea, no fue flexible, digamos, ¿no? O sea, Claro. por eso decimos que hay un entorno que no propicia que haya acuerdos, ¿no? Globales, ¿no? Entre productores y consumidores. Entonces, un grupo de países como la Unión Europea, pues dice, pues a nosotros nos interesa esto y lo aplicamos, ¿no? Y el que no quiera, pues que hagan lo que puedan, ¿no? Lo que quieran, ¿no? Entonces la OIC debería ser un foro también más de negociación. Claro, el embajador dice pues que él no puede influir porque es la Unión Europea, tiene su propia burocracia, ¿no? Exacto. Entonces se quedó que iba a haber reuniones con los directivos ahí que llevan esas cuestiones, pero es complicado, ¿no? Claro. Sí, me imagino. Nos comentabas, Fernando, de una plática que sostuvieron con gente de Honduras y de Colombia, ¿no? También para hacer una próxima reunión de cafés arábigas. ¿Sí? Pues o sea, en el caso específico del café, si hay déficit de producción, ¿no? Uh-huh. Ya Colombia, Honduras sacaron datos de su producción del ciclo 21-22, ¿no? Ya. Casi 3 millones de sacos, ¿no? De baja. Nada más la suma de Colombia y Honduras. Entonces, nosotros las cuentas que hacemos es que la producción del ciclo 2021-22 fue de alrededor de 42 millones de sacos de arábigos lavados y el consumo anda a no menos de 45. Entonces, pues se han utilizado inventarios en los países productores, han bajado los inventarios de café certificado de la bolsa y en otros inventarios, ¿no? Entonces, una respuesta en el mercado a este déficit de arábigo lavado es el alza de los diferenciales positivos. Ya. Y en el caso de Colombia llegó arriba de $80 por arriba de la bolsa. Costa Rica, ¿no? Guatemala. En el caso de México, la suma del Fog Laredo y el alta calidad puesta en Nueva York, según Reuters, llegó casi a $49 por arriba de la bolsa. Pero desde hace algunas semanas están bajando esos diferenciales positivos. Por ejemplo, el Fog Laredo, ¿no? Que llegó a casi $45 por ahí la bolsa, ahorita no llega a 36, hay una baja. ¿A qué se debe la baja? Entonces, pues algunos dicen que estos cafés suaves colombianos, suaves, no los semilavados brasileños, están sustituyendo a cafés arábigos lavados. Esta es una versión. Nosotros se platicó con Ardós, el representante de la Federación de Colombia, porque hace algunos años hubo una gestión de que no se admitieran esos cafés en la bolsa, porque la bolsa de Nueva York es de contratos de arábigo lavados. Entonces él dice que es más bien mezclas con robusta, que como el robusta pues baja los precios de los diferenciales positivos, ¿no? Entonces, pues es un gran problema porque se está aumentando la producción de robusta, ¿no? Mucho en varios países, más en Brasil, y en un año o dos regresa a Colombia con su producción normal, pues entonces no solo baja en la bolsa, sino bajan los diferenciales positivos, ¿no? Entonces, algunos países ha bajado más, en el caso de México, en el caso de Honduras. Entonces, ese es un tema, o sea, ¿por qué
cuando ahorita, según los datos del café en los almacenes de la bolsa, siguen bajándose inventarios y en menos de un mes no va a haber café. Y la nueva cosecha pues entrará hasta noviembre, diciembre. Entonces, ¿cuál es la razón de que estén bajando? Entonces ya se dice, ¿no? Nosotros calculamos que es más por la sustitución por estos semilavados brasileños. Entonces, pues hay inquietud en varios países. Entonces se platicó con la delegación de Honduras, con la de Bolivia, algunos representantes de organizaciones de Colombia, y se consideró que era importante hacer una reunión de organizaciones de productores, porque en la OIC participan los gobiernos, ¿no? Va a ser una reunión de representantes de organizaciones de productores para ver varios temas. Uno de estos es la baja de los diferenciales positivos, cuál debe ser un precio piso, ¿no? Para los cafés arábigos lavados, porque la bolsa ya es muy disfuncional, ¿no? Ya no es adecuada para identificar los precios, y ya lo estamos viendo en el petróleo y en el oro y otras materias primas. Ya están buscando otros esquemas, ¿no? No solo las bolsas tradicionales. Entonces, un tema es cuál es digamos, el precio piso. $2,200 serían 4,000 pesos mexicanos. Se calcula que eso es más bien ahora un precio remunerativo en México, ¿no? O 220. Debería haber un piso para los cafés, para que la gente tenga certidumbre. Después, el que vende en comercio justo, el que vende en orgánico, el que vende alta calidad, orígenes, cafés especiales, puede tener una prima adicional, ¿no? Pero que existiera un precio piso, parece algo ideal, pero a futuro tendrá que llegarse a esas cuestiones. Y pues otro tema es la representación, o sea, en esos se forma el público-privado, por un lado están las transnacionales y por otro está el gobierno, ¿no? Por ejemplo, el gobierno mexicano. Bueno, y el sector productor, si están las empresas, debe estar el sector productor, ¿no? Los por tipos de café, los de robusta, naturales, los de arábigo lavado, deberían tener su propia representación, ¿no? Aunque no sean integrantes de la OIC, pero deberían poder participar, ¿no? O en esos esquemas como el grupo público-privado, ¿no? O sea, de alguna manera los países, los productores tienen que agruparse, ¿no? De diferentes países y formar pues bloques de países productores, ¿no? Por tipo de café, pues para defender, presentar sus propios puntos de vista, ¿no? Porque a veces los puntos de vista de los que asisten, que son del gobierno, pues no coinciden con los intereses, ¿no? De los productores, ¿no? Se vaya estableciendo una mayor coordinación, cuando menos de los productores que tienen el mismo café, el arábigo, el lavado, ¿no? Ya queda en orden. Sí. Fernando, pues un tema muy interesante de este grupo público-privado, y la verdad que también la reunión de los productores en la rama de arábicas se me hace una necesidad imperiosa, dado que pues está ganando terreno la robusta. No tenemos nada contra los productores de robusta, de algo tienen que mantenerse también. Es un café que se consume en el mundo y bueno, pues bienvenido, ¿no? Todos los tipos de cafés y las innovaciones en el cultivo. Pero sí defender nuestra materia prima en cuanto a México, que produce pues un volumen muy importante de arábigas, cerca de un 90% aproximadamente, o si no es un poco más, ¿verdad? Yo creo que debemos de cuidar nuestra materia prima y darle el valor que se merece también en el mercado, dado que es utilizada esa variedad para nivelar las mezclas y los blends de las compañías que se dedican a llevar el café al consumidor directamente. Qué bueno. ¿Cuándo sería esa reunión, Fernando? El 22 de noviembre. Por otra parte, pues sí, lo que nosotros vemos es que esos cafés semilavados brasileños
que cuando nos preguntan qué tipo de café son, pues no hay mucha información. Exacto. Por eso también nos acordamos con Carlos Brando, brasileño, que es un experto, ¿no? Así es. Vamos a hacer una videoconferencia, ¿no? Claro. Con el sector productor de la Mecafé para que nos comente, o sea, ya lo acordamos, va a ser el 9 de noviembre, que nos comente, él es un experto, ¿no? Y obviamente conoce bien lo de Brasil, en qué son esos cafés semilavados, ¿no? Porque él en una conferencia dijo que ya había como 10 millones de sacos en Brasil, es mucho café. Y si ese café está compitiendo, es más barato con los arábigos lavados, vamos a tener problemas. Entonces, Claro. que nos comente, pues, qué son esos cafés, qué impacto tienen en desplazar a arábigos lavados y cómo viene la producción de Robusta en Brasil, ¿no? Que todo el mundo dice que en 4 años, 5 años va a rebasar a Vietnam, ¿no? Imagínense si pasa lo que pasó en el 2000 cuando aumentó Vietnam, vamos a tener problemas de precios con tanta producción de Robusta, ¿no? De bajo costo de producción y bajo precio. Entonces vamos a tener esa videoconferencia y probablemente con otros expertos, ¿no? Yo creo que el sector productor de México debe estar más informado, bien informado para pues definir, ¿no? Estrategias propias, ¿no? Del sector productor. Ah, qué bien, Fernando. Bueno, pues algún otro tema, Fernando, que quisieras contarnos, aparte de estos. Hay varios, ya sé que me comentabas que hay varios temas. Sí, bueno, yo creo que ya se acerca la cosecha, ya está iniciando. Pues espero que no ocurra lo del año pasado, ¿no? Esas diferencias que hubo entre las compañías y los productores, principalmente en Veracruz, ¿no? Ajá. No está el país como para seguir con esas unilaterales, ¿no? Y Exacto. ojalá que estén dispuestos a ver lo que se va sobre la nueva ley del café, ¿no? Que según sabemos en la Cámara de Senadores, pues van a tratar de aprobarla en la de senadores y diputados en breve, ¿no? En este periodo de sesiones. Ojalá y la industria y comercializadores colaboren, ¿no? Para establecer ciertas reglas más claras, ¿no? Bueno, Fernando, pues te agradecemos mucho esta visita a Colombia. Fue muy enriquecedora para ampliar el conocimiento de la situación del café, tanto en México como en el mundo. Estas discusiones entre las diferentes variedades de café que tenemos y que se han involucrado, ¿no? La robusta en México, pues de no haberse consumido en muchos años, desde siempre. Ahora pues es una variedad que tiende a consumirse un poco más y crece cada día más el consumo. No así el gusto, yo creo que la gente lo diferencia muy claramente estas calidades de café, pero definitivamente la situación del mercado, dados los precios, pues beneficia también a los que hacen llegar el café al consumidor directamente. Sí. Ahora, Juan, Dime. yo digo que con tantos problemas que hay a nivel mundial, económicos, geopolíticos, como quiera es importante fortalecer el foro de la OIC, ¿no? Claro que hay que mejorar, ¿no? Y ser más eficaces, ¿no? Claro que sí. Porque si no, sería un caos, ¿no? A nivel mundial, Claro. no solo económico, sino de varias cuestiones, ¿no? Pues Fernando, te agradecemos. ¿Algo más que quieras agregar o No, así que por lo mientras, por ahora, todo bien? Perfecto. Sí, lo anexamos a la primera parte que hicimos. Y sí. Fernando, como siempre, te agradecemos tu tiempo, te agradecemos el interés de informar a nuestros seguidores de Cafés de México, que día a día crece y sigue creciendo en nuestras redes principalmente. Y pues nos veremos en la próxima, Fernando, que espero que sea lo más pronto posible. ¿Sí? Claro,
Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.